Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Por la gracia de Dios, hoy que nos permite venir aquí a la iglesia La Verdad, aquí en Cartago. Y también le estamos haciendo la invitación para que si usted en cualquier momento quiere venir acá, puede venir a los estudios que nosotros realizamos. Aquí no es de que si soy de tal denominación ni nada así, no, sino para entender, para ir conociendo la palabra de Dios y ir aprendiendo cada día más. Es muy interesante. Hoy tenemos el estudio de la palabra de Dios en la cual nos edifica, nos hace crecer y nos hace tener más fe. ¿Por qué? Porque vamos teniendo más conocimiento. Vamos a orar para que el estudio de hoy sea llegado al corazón de cada uno de nosotros. Señor, hoy le pedimos a usted, Padre de la Gloria, que nos permita llevar el Evangelio a través de las redes sociales y también le pedimos para que cada quien que esté necesitando o los que estamos necesitando, porque yo también necesito a diario, ni un segundo me puedo apartar de Dios porque sabemos que si nosotros separados de Él no podremos hacer absolutamente nada. Señor, le pedimos para que hoy usted tome al pastor para que él dé el estudio y que cale a cada uno de nosotros. Señor, te lo dejamos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Marvin. Que Dios lo bendiga. Gracias por siempre estar aquí, dispuesto a colaborar con el estudio bíblico, con la obra del Señor. Y muy buenos días a todos los que nos están mirando ahora en vivo y a los que eventualmente nos pueden ver en diferido en otros momentos. Damos gracias al Señor por su misericordia, que es nueva cada día, por la bendición que es tener esta oportunidad de estudiar la palabra, su palabra, y ser edificados con ella. El tema de hoy, acuérdense que hoy es un estudio bíblico, hoy no es exactamente un culto, aunque en el fondo casi son lo mismo, ¿verdad? El tema de hoy es, yo le puse así, perdón, hay algo mal aquí con la pizarra, ya. El tema de hoy es buscando a Jesús. Acuérdense que todo este tiempo y los miércoles hemos hecho un énfasis en lo que respecta al evangelismo. El tema de hoy, como les digo, es buscando a Jesús y el versículo de meditación está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 24. Y le voy a pedir al hermano Marvin que lo lea para que nos ubiquemos con respecto a la palabra del Señor. Juan 6, 24. Dice así: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando. De ahí viene el título del mensaje de hoy, Buscando a Jesús. Y yo quiero hacerles una pregunta a todos ustedes hoy, a Marvin. ¿Qué lo motiva a uno a buscar a Jesús? ¿Qué es lo que nos mueve a buscar del Señor Jesús? Si la motivación nuestra es la correcta, o si tenemos una buena motivación, pero no necesariamente correcta, ¿verdad? Porque puede haber mucho tipo de motivación, algunas muy buenas, de buenas intenciones, no digo que no, pero también no de forma correcta. En el contexto del capítulo 6 de Juan, que es un capítulo muy interesante, podemos ver que el capítulo 6 de Juan inicia con algo muy conocido para todos, la alimentación de los 5,000 personas. En realidad, más de 5,000 personas, porque dice que eran 5,000 hombres. O sea,
Probablemente había mujeres y había niños también. Pero con eso empieza una alimentación que se dio con 5 panes de cebada y 2 pececillos. 5 panes de cebada, dice, y 2 pececillos. Así dice pececillos. Así se escribe, perdonen mi ortografía. Pececillos con C. Pececillos. Ya estoy como aquella muchacha, ¿se acuerda que nos corregía? Un saludo a ella, que siempre nos corregía la ortografía. La alimentación de 5,000 personas con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Es importante para lo que vamos a hablar hoy tener presente que con esto empieza el capítulo 6. Un milagro, una señal, como dice el apóstol Juan, del Señor, alimentando a tantísimas personas solo con eso. Entonces, para ir narrando un poco la historia y hacia donde quiero llegar, vemos que Jesús enseña en un lugar, se hace muy extensa la enseñanza y llega un momento en que los discípulos le dicen que hay que alimentar a la gente porque ya llevan mucho tiempo ahí. Él les pregunta qué es lo que tienen y lo que tienen es esto, 5 panes y 2 pececillos. El Señor ora a Dios y reparte los panes y los peces entre sus discípulos y ellos a su vez reparten a la multitud y todos quedan saciados. Y no solo eso, sino que sobró. Dice que en el versículo 13 que llenaron 12 cestas. O sea, lo que quedó fueron 12 cestas. Dice, para leerlo exactamente, 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron. O sea, 12 cestas eran canastas grandes, de mimbre, digámoslo así, para efectos nuestros. Fue lo que quedó de la alimentación de estos. O sea, pasaron de 5 a 12 cestas que más bien sobraron. ¿Verdad? 5 panes y 2 pececillos. O sea, el milagro tuvo una connotación no solo de alimentar a las personas, sino que además sobró una cesta de pan para cada uno de los discípulos. El número es interesante, que justamente para los 12 discípulos cada uno pudo disponer de una cesta de pan. Ok, el Señor Jesús después ora en el monte y durante el transcurso de la noche camina sobre el mar para alcanzar a sus discípulos que iban en la barca. Eso está descrito en los versículos 16 al 21. Y él va y al día siguiente las personas llegan a buscar a Jesús y no lo encuentran. De ahí viene el título. No lo encuentran, entonces se dan cuenta que que Jesús viajó hacia el otro lado del lago. Si uno ve un mapa, digamos, voy a hacer un medio aquí esquema. Si este es el lago Galilea, el milagro de los peces sucedió por aquí y por barca los discípulos viajaron aquí. ¿Verdad? Este es el tramo que ellos viajaron. El Señor caminó todo esto sobre el agua, llegó, los alcanzó y después llegaron a las orillas, al lugar de Tiberias. Bueno, las personas llegaron a buscar a Jesús, obviamente quedaron impresionadas por el milagro de los 5 panes y los 2 pececillos. No lo encontraron, entonces se dieron cuenta que Jesús se había ido, que los discípulos se habían ido para acá. Y aquí es donde llegan. Aquí es donde dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, versículo 24, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Aquí es Capernaum. Fueron a buscar a Jesús. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿para qué lo buscaban?
A partir de ahí, el Señor desarrolla un diálogo con las personas y una enseñanza que yo creo y pienso que es importante para nosotros porque nos muestra la verdadera razón de buscar a Jesús. ¿Cuál es la razón bíblica, espiritual, que nos enseña la palabra de Dios de por qué debemos buscar a Jesús? ¿Cuáles deben ser nuestras motivaciones, la suya y la mía? ¿Para qué venimos al culto? ¿Para qué participamos de la vida espiritual de la iglesia cristiana? ¿Para qué nos devocionamos o nos comprometemos a servir en la obra de Dios? ¿Cuál es nuestra motivación? Y el Señor les hace ver cuál es la verdadera motivación que debe haber en cada uno de nosotros para seguirle. Bueno, vemos en el versículo 26 que el Señor responde a las personas que llegaron ahí. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Esa era la verdadera motivación de las personas que querían seguir a Jesús. ¿Cuál era? Llenar el estómago, satisfacer las necesidades materiales. Y ahora van a ver la gente que toca hasta de esto de los mismos negocios, de poner hasta nombres bíblicos y ponen hasta una música cristiana y creen que con eso se les va a llenar el local. Exactamente. Exactamente. Vean qué interesante. Y el Señor apenas, hablando con ellos, iniciando, les dice, les hace ver, no porque habéis visto las señales, o sea, no por razones espirituales, sino, dice, porque comiste el pan y se saciaron. Esa es la razón por la que buscaban a Jesús y esa es la pregunta que nos hacemos nosotros hoy. ¿Qué nos motive a estar buscando a Jesús? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos lleva? Y usted lo mencionó hoy en la oración de madrugada, cuando estábamos orando en la madrugada, que muchas veces pedimos por cosas egoístas. Y no es que no sean legítimas, pero tal vez no son las primordiales. Y el Señor nos hace esa pregunta, nos hace ver que nosotros lo buscamos porque comemos el pan y nos saciamos, o sea, porque buscamos una satisfacción material, una satisfacción de necesidades inmediatas. Cuando se dan esas necesidades. Exactamente. Bueno, espérese para apuntar eso. Inmediatas, no eternas. Y como bien lo dice Marvin, cuando esas necesidades se satisfacen, nos damos por satisfechos, como dice aquí, ¿verdad? Y puede provocar que nos alejemos del Señor. Ya llenamos la necesidad material. Nos alegramos de la respuesta, pero nos separamos. Exactamente. Ya me dio lo que... Pero no vemos más allá. No vemos más allá. No vemos, como dice aquí el Señor, no vemos las señales, sino lo que vemos así es de corto plazo, ya resolvimos el problema inmediato, el problema material. La salud, el dinero, el trabajo, lo que usted quiera poner ahí. El Dios bombero. El Dios bombero que llama Marvin, ¿sí? El que apaga incendios. ¿Vale? Ese es lo que la mayoría de las personas buscamos. A partir de ahí, el Señor da un mensaje que es el que yo quiero rescatar hoy. Bueno, en realidad todo, pero yo quiero rescatar hoy para nosotros, para que podamos entender qué es lo que el Señor nos dice, por qué debemos buscar a Jesús. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual debemos buscar del Señor? Dice el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, o sea, no trabajen por las necesidades materiales, por lo inmediato, sino por la comida que a vida eterna permanece. Vea qué interesante. Ya aquí el Señor divide las cosas en dos. Vida eterna o cosas materiales.
Ya el Señor nos marca aquí, como decimos nosotros, ya nos marca la cancha. ¿Queremos satisfacer necesidades espirituales o queremos satisfacer necesidades eternas? Y el Señor continúa diciendo, repito, trabajad por la comida no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Jesús. Y según eso, ¿qué nos va a dar Jesús? Vida eterna. Vida eterna. Y a partir de ahí le vamos a prestar atención cuántas veces el Señor habla de vida eterna, cuántas veces Él habla de que debemos creer en Él. Y ahí dice en ese versículo 27, porque a este señaló Dios el Padre. Y esto nos lleva a que recordemos lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Ajá. Ajá. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino. Ok. Juan 14, 6 es muy claro de que hay un único camino. Juan 6, 27 nos dice que a este señaló Dios el Padre. Ahora, queremos más información, queremos más datos. Vea el versículo de Juan 6, 29. Ahora, creo que nos vamos a quedar en el capítulo 6 de Juan, Marvin. Juan 6, 29. ¿Sí? ¿Qué dice? Sí. Dice así. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en que Él que ha venido. No, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, las personas le preguntan, ¿qué debo hacer? Y todos nos preguntamos, indistintamente de qué religión profese, todos nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Tengo que ir en romería, tengo que dar el diezmo, tengo que bautizarme, tengo que hacer cierto tipo de oraciones. ¿Qué debo hacer? Y la gran pregunta de la gente es esa, ¿qué debo hacer? Tengo que hacer la confirma. Tengo que hacer la confirma. Tengo que hacer la primera comunión, tengo que cumplir ciertos ritos, tengo que tener los 7 sacramentos, tengo que tener obligatoriamente que servir en la iglesia, tengo que tener un plan de evangelización obligatorio, porque de lo contrario no recibo la salvación de Dios. Y sin embargo, vea lo que dice, repito, versículo 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer. ¿Y quién es el enviado? Otra vez, creer en Jesús. Eso es lo que nos está diciendo Juan capítulo 6. Vea que el Señor primero empieza para decirles, ustedes me siguen porque les llené la pancita. Pero un momentito, lo que es importante es esto. Su vida eterna. Esto es lo que es verdaderamente importante. Dios, Daniel, y aunque suene importante, pero hay que decir, porque hace llenarle la panza a los hermanos. ¿Sí? No es malo, pero se les vuelve un vicio y te dicen, hoy, esta semana me van a dar con esto. ¿Sí? Y no, esa no es la razón, por eso el título, buscando a Jesús. ¿Qué te mueve a buscar a Jesús? ¿Qué te mueve a ir a la iglesia? ¿Qué te mueve a ir a tocar la puerta en cierto lugar? Si realmente estás tratando de satisfacer necesidades inmediatas, materiales, o lo que estás buscando realmente cuál es el camino para la vida eterna. ¿Qué te mueve a buscar a Jesús? Vean qué interesante cómo sigue. El Señor a partir de ahí hace una analogía
una comparación entre el pan que los israelitas recibieron del Señor en su travesía durante el desierto, el maná, ¿verdad? Cómo el Señor los alimentó con maná. Era pan que vino del cielo, el maná que vino del cielo. Y empieza a hacer una analogía. Y esto es importante, es una analogía, es una comparación. Y bueno, ahorita llegamos al porqué, e insisto en esto. Pero el Señor empieza a hablar de esa analogía entre lo que los israelitas recibieron, ese pan del cielo, para mantenerlos con vida durante el éxodo, y el verdadero pan, que es Jesús. Dice el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y entonces lo primero que nosotros vamos a encontrar aquí es que el alcance del Evangelio es de carácter mundial. Porque dice, da vida al mundo. ¿Verdad? Así lo dice. No lo estoy inventando. Ahora, no es que le va de por sí, hay una condición, creer en Jesús. Pero el pan está ahí. Los israelitas, si leemos ahí en Éxodo, tenían su ración diaria de alimento. Es más, se narra muy claramente que si ellos tomaban más de lo que necesitaban, se les podría. Algunos al principio no comprendieron bien el mensaje de que era el pan diario, el pan nuestro de cada día, como dice el Padre Nuestro, y quisieron acumular para sí más de lo que realmente necesitaban, y se les pudrió, se les engusanó, es como dicen Éxodo, esa es la palabra que usa, se llenó de gusanos. Entonces el Señor hace esa comparación. En aquella ocasión, en Éxodo, era para mantenerlos con vida. Aquí el verdadero pan da vida al mundo, una vida eterna, que es lo que estamos hablando hoy. Y el Señor sigue diciendo, en el versículo 35 dice, yo soy el pan de vida. Dice, yo soy, que eso es uno de los muchos yo soy que habla Juan respecto a Jesús, el pan de vida. Hay otros como, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, ¿verdad? Yo soy el salvador del mundo, etc. Hay varios yo soy en el Evangelio de Juan. En este momento nos interesa esta, yo soy el pan de vida, el verdadero pan. Es más, él dice por ahí más abajito, el verdadero pan. Dice el versículo 39, vean que no lo vamos a seguir uno a uno porque si no duraríamos como 2 horas acá. Dice el versículo 39, esta es la voluntad del Padre. Antes dijo que era que creyeran en Jesús, ahora agrega lo siguiente, que todo aquel que ve al Hijo, y otra vez dice, ¿qué dice ahí? Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino lo que resucité el día postrero. Y esta es la del Padre, la voluntad del Padre. La voluntad de Dios, ¿verdad? Otra vez, despacito. Esta es la voluntad, del Padre. Del Padre. Ajá. Perdón ahí, recuerden que ya antes había dicho que crean al que fue enviado, ¿verdad? Ahora dice el que me envió. ¿Qué más dice? Ahora sí, perdón. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día. Vea que aquí dice 2 cosas importantes. 1, que no pierda, ¿qué? Nada. Y que todo lo que me diere. Ajá, y vean, ok. Pero vean qué interesante, todo lo que me diere no pierde nada. Seguridad de la salvación. Y demás, y el segundo punto, ¿qué dice? Sino que lo resucite el día postrero. Resucite en el día postrero, es el día último, ¿verdad? El día último. O sea, aquí le pone el sello de la firma. Exactamente. O sea, está hablando el Señor de que todo aquel que en Él cree, todo aquel que quiera recibir vida eterna, va a resucitar en el día último. Y no solo eso, no se va a perder. Y me llama mucho la atención, lo vamos a seguir viendo, pero se los adelanto, 4 veces
se menciona en estos versículos que vamos a ser resucitados en el día posterior. ¿Qué quiere decir esto? La importancia de tener claridad respecto a nuestra vida eterna y de nuestra resurrección. De hecho, el Salmo 48:14, voy a apuntarlo aquí a una grillita. Salmo 48:14 dice que Dios me guiará aún más allá de la muerte. Si Marvin, si lo está buscando ahí. Sí, señor. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Vean qué interesante, el Dios nuestro, que es eternamente, nos va a guiar aún más allá de la muerte. Y el Señor Jesús nos dice, no se preocupen, yo los voy a resucitar en el día postrero. Por eso hay recalca que les doy. Exactamente, ¿verdad? Y ya les digo, 4 veces en este capítulo 6 de Juan se menciona la resurrección en el día postrero. Ahí está doña Tere y doña Isa. Y me hace el favor, Marvin. Vamos a dar unos segundos. Como siempre he dicho, ok. Buenos días, doña Isa. Bienvenida. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Eso estaba viendo y venía viendo lo que viene. Bueno, entonces no se ha perdido nada. Bueno, pues bienvenida nuevamente. Ok. Vean qué interesante, estamos hablando de la resurrección en el día postrero y de que 4 veces se menciona. ¿A dónde la segunda vez? Versículo 40. Juan 6:40. ¿Qué dice ese versículo? Juan 6:40. 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, de que todo aquel que vea al Hijo cree que Él tenga vida eterna. Yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? El Padre. ¿Cuál es? La voluntad del que Ahí está escrito. me ha enviado, sí, que todo aquel que vea al Hijo cree en Él tenga vida eterna. Ok. Vida eterna. Lo resucitaré en el día postrero. Ok. Vida eterna para los que creen, ¿verdad? Exactamente, porque está vivo. Ok. Está vivo. Ok. Y lo segundo dice resucitar. ¿Cómo dice? Otra vez, por segunda vez, nos dice en el día postrero. Vean qué interesante. El Señor quiere definitivamente decirnos algo aquí en este capítulo 6. Como decía un pastor que conozco, no se confunda. Decía él cuando se enojaba. No se confunda conmigo, decía él, ¿verdad? No se confunda. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nosotros veamos a corto plazo satisfacer las necesidades materiales, que es como empieza esta narración en el versículo 25. No, lo que el Señor quiere es que nosotros veamos más allá, que veamos la vida eterna. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hacia qué aspiramos? ¿Hacia qué es lo que realmente, la razón por la cual estamos buscando a Jesús? Si es una razón de carácter de cortoplacista, bueno, que me resuelva mis problemas de ahora, o si es una razón que me lleva mucho más allá. Y el Señor aclara a estas personas, a estas 5,000 personas que habían sido alimentadas, y les dice, no se equivoque, no me busque por eso. Y así lo dice, o sea, no literal, pero eso es lo que da a entender. Ustedes me buscan, no por las señales, sino porque comieron pan y se satisfacieron. Ahí Jesucristo paró la falsa doctrina. Ahí, inmediatamente, aquí no me haga religión. O sea, no haga un programa social de lo que tiene que ver con vida espiritual. No confunda. Y repetimos, no es que estamos en contra de la ayuda social, simplemente que no equivoquemos la verdadera razón por la cual debemos buscar a Jesús. Para que me satisfaga mis necesidades inmediatas de corto plazo,
o para que realmente me resuelva mi problema de Génesis 3. ¿Para qué lo busco? ¿Verdad? Ok, versículo 40, ya cómo sigue, ya 2 veces nos dice que va a resucitar a aquellos que creen. Versículo 44. ¿Qué dice el versículo? No puede venir a mí. Si el Padre que me envió no lo trajere, yo le resucitaré. Aquí vemos cómo el Padre interviene para que nos acerquemos y busquemos a Jesús por la verdadera razón. ¿Y qué nos vuelve a repetir? ¿Qué nos vuelve a repetir? Nos resucitará. ¿Pero a quiénes? En el día postrero, ¿verdad? Ya es la tercera vez que nos dice, yo los voy a resucitar en el día postrero. Tercera vez en poquísimos versículos. Estamos hablando 1, 2, en 5 versículos o 6 versículos. Ya es la tercera vez que nos dice, y yo los resucitaré en el día postrero. Voy a leer versículo 45 porque alguien puede decir, bueno, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Bueno, ¿cómo me lleva el Padre a Cristo? Aquí viene la respuesta. Versículo 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Cómo es que el Padre lleva a las personas a Cristo? Por lo escrito en los profetas. O sea, por lo escrito en la Biblia. Exacto. Por lo que la Biblia enseña. Y por si acaso, vamos a Romanos, capítulo 10, versículo 17, si no mal no recuerdo. Vamos a ver si no me equivoco. Romanos capítulo 10, versículo 17. 17, ajá. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ok, vea que Romanos 10, 17 nos confirma que la fe viene por oír, ¿qué? La palabra de Dios. La fe, ¿de dónde yo desarrollo fe? ¿O cómo desarrollo fe? Por oír la palabra de Dios. Y es que tan sabio que pasa si la persona no sabe leer. Ajá, puede escucharla. Bueno, ahora en esas aplicaciones que usted tiene ahí en el teléfono, usted hay algunas que usted le pone para que se la lean. Ya ni siquiera hay que leerla, nada más uno escucha. Ah, bueno, ahí está el ejemplo, doña Isabel, lo que nos dice doña Isabel, que ya lo escucha. Aunque leerla me ha corregido mucho la ortografía. Vea qué bendición. Y sí es absolutamente cierto lo que usted está diciendo. Por eso más bien lo pusieron a transcribir no sé cuántos versículos, ¿verdad? Ni me recuerdo eso, dice. 100 versículos, o cuántos eran, no sé. Bueno, no importa, pero vean que hasta en eso, hasta en esa ayuda. Pero vean cómo dice, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Cómo busco yo a Jesús correctamente? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios me encausa y me lleva por el camino correcto. No para que resuelva problemas materiales inmediatos de corto plazo, sino para que realmente tenga acceso a la vida eterna. Segunda Timoteo 3, 15 al 17 dice que las escrituras nos dan sabiduría para ser salvos. Más o menos el mismo concepto, la misma idea. Por eso lo vemos en el Antiguo Testamento, los hombres que oían. Oye, un maestro que lo prepara por el techo. Ah, sí. Se metieron al Sí. lado que hablaba usted hoy. Ah, el estanque de Siloé. Ajá. Que ellos escucharon. Entonces tenía de la palabra. Y en ese pasaje que usted menciona, Marvin, hay un detalle, una palabra que dice que Jesús dice, al ver la fe de ellos. No la fe del paralítico, sino la fe de ellos.
de los que llevaron al paralítico, que hicieron efectivamente un hueco en el techo, como si aquí alguien quitara las láminas de este techo y bajara un paralítico aquí con mecates, por la fe de ellos. Entonces, eso también, voy a desviarme, pero qué dicha que lo menciona, tiene que ver con nosotros. ¿Puede caber ahí que Dios prueba la fe? Por supuesto, Dios prueba la fe. ¿Sí? Eso está escrito en Romanos capítulo 5, en 1 Corintios 13, no, 13 o 10, 17, no me acuerdo, ahorita lo podemos buscar. Pero sí, claro que el Señor prueba la fe. Es más, De hecho, lo vemos en José. sí, a eso iba. Porque, y usted lo mencionó ahora, José, vendido por los hermanos, no por otros, los mismos hermanos, ¿verdad? Siendo esclavizado. Después lo acusan falsamente. Le resuelve el problema del sueño al copero y al panadero, y se les olvida a ellos por 2 años que José existe, ¿verdad? Habiéndose comprometido a que él interceder por él para que saliera de la casa. Y lo ignoraron, exactamente. Y usted no ve en José ninguna evidencia de rencor. Más bien lo que la Biblia dice es que Dios estaba con José. Y yo creo que la clave de José es que él tenía bien claro que Dios estaba con él. Entonces no importa si era esclavo, no importa si había sido vendido, no importa si había sido olvidado por aquellas personas a las que él ayudó. Porque Dios estaba con José y él lo tenía claro. Él tenía bien claro ese asunto. Dios está conmigo. Y eso tiene que ver con nosotros también. Le cabe la bondad de hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Por La supuesto. mayoría de nosotros hacemos las cosas esperando que por lo menos nos gracias nos den. Ajá, sí. El yo, como decía el pastor, el yo, o sea, yo quiero que me alaben, yo quiero que me glorifiquen, yo quiero que No me apeló. ser Yo quiero llenarme la pancita, ¿verdad? No me dicen ni gracias porque mando mensajes. Ajá, sí. Ya no mando más. No, y vean que, es más, vean, para esas personas que mandan mensajes y a veces se desaniman, porque no hay respuesta evidente, digámoslo así. Vea que aquí lo que nos está diciendo es sigan. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Y todos serán enseñados, dice, serán todos enseñados por Dios. ¿Cómo enseña Dios? Por medio de la palabra. Entonces, y ahí en Isaías 55 dice que su palabra no vuelve vacía. Entonces, consejo para todos los que envían mensajes, o Marvin, que todos los días nos manda el diario de oración, no hay que desanimarse. Yo le decía hace unos meses a Marvin, no se desanime. Más, uno no sabe qué respuestas puede haber a inmediato. ¿Ve? Bueno, ve. Bueno, ve, Marvin, ve. Ya que no sabemos hasta dónde están llegando. Es más, por un tiempo ahí han llegado a Chile. Bueno, imagínense. y a Ecuador, así que Bueno, ve. Bueno, pero ve cómo la palabra de Dios puede difundirse, lo que hablábamos aquí. Da vida al mundo, es de alcance mundial y eso es algo que también tenemos que tenerlo presente. La palabra de Dios tiene un alcance de carácter mundial, no es solo para nosotros. Por eso es que no hay que dejársela, ¿verdad? Por eso es que hay que compartirla. Vamos al versículo 47, Juan 6:47. ¿Qué dice? Versículo 47. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Tendrá vida eterna o tiene vida eterna? Tiene. Es una afirmación de tiempo presente. O sea, por eso es que él ha dicho antes que todo lo que me diere el Padre, no pierda yo nada, sino que lo resucite. O sea, la persona que cree en Jesucristo, que realmente ha hecho una profesión de fe sincera y honesta, dice aquí, tiene vida eterna. No es que tendrá, tiene vida eterna. Y aquí lo
refiero a él, porque siempre les digo que en mí tiene vida eterna, no a lo que yo creo. Porque yo puedo creer y yo digo, yo voy a tener vida eterna. Ya no haciendo mi ya sé. ¿Sí? No, si mi vida eterna depende de mi propia religión, que lo hemos hablado otras veces, en mi propio concepto de espiritualidad, para hablarlo más genéricamente. Si mi vida eterna depende de mi propio concepto de espiritualidad, voy por mal camino, porque lo que Juan 6 nos está enseñando muy claramente es que olvídese las cosas inmediatas, piense en las cosas eternas, y la vida eterna está en Cristo, quien fue enviado por el Padre, que ahí lo dice, ¿verdad? Lo hemos leído hoy. Y Donania, ni para tener eso, aunque es lo que digan, hay que luchar, en ese sentido, no humano, sino espiritual, dejarse guiar por Dios. Y ahí es donde entra Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, ¿cómo yo fortalezco mi fe? Viniendo al culto, o dando el diezmo, o qué sé yo, repartiendo tratados. En realidad mi fe viene en crecimiento cuando yo me apego a la palabra de Dios. Cuando el pacto de Dios, o sea, la Biblia, realmente empieza a tomar o echar raíces en mi vida. Pero hay que preparar algo muy claro, Jesús siendo niño de 12 años, llegaba a las sinagogas. Ah, sí. Entonces, ¿qué hacía? Escudriñaba la palabra con los grandes teólogos. Y la discutía. Es que Jesús es Dios en carne, ¿verdad? Y la palabra de Dios mora en él. Así lo dice la Biblia. Entonces, claro, ¿qué mejor intérprete de las Escrituras que el mismo Señor? Yo me refiero es que siendo Jesús el joven. Él iba a las sinagogas. Ajá. Pero entonces, digo yo, ¿para qué yo voy a culto? Tengo la Biblia en la casa. Ajá. Bueno, eso es algo que hay que insistir. La asistencia, la presencia en el culto. O sea, bueno, lo hemos escuchado nosotros en las enseñanzas ahora de febrero y marzo. La importancia del culto, del servicio dominical. No solo escuchar, sino participar activamente del culto dominical, porque realmente ahí se da crecimiento. Se sirve, o sea, uno tiene la oportunidad de servir. Porque yo voy a agarrar a la Biblia. Yo creo que me llega más este versículo. ¿Cuántas veces hemos leído Juan 6, no le hemos puesto atención? Ajá. Y también puedo caer en el error de escoger qué versículos me sirven a mí. Y en vez de tener toda la palabra de Dios y la enseñanza y la dirección adecuada, digo, no, mejor escojo este y aquel, porque son los que a mí me sirven. Ajá, ojos cerrados. Pues no, es que a veces leemos la Biblia a nuestra conveniencia, a nuestra manera para nuestra conveniencia. Pero si vas al culto te dicen lo contrario. O te lo dicen correctamente, entonces ahí es donde exactamente, sí. Ajá. Ok, vean lo que dice el versículo 48. Aquí es donde empieza la comparación. ¿Qué dice el versículo? Antes vimos un yo soy, ¿verdad? El pan de vida. Aquí otra vez nos vuelve a decir yo soy, otra vez. Y nos dice el pan de vida. Acuérdese que él está comparando, haciendo una analogía entre el pan que recibieron los israelitas en el desierto y él mismo. Y él dice ahí, en el contexto, dice que los israelitas que anduvieron en el desierto murieron, pero él en realidad es el pan de vida que da, valga la redundancia, vida eterna. Es una comparación. Algunas denominaciones religiosas han confundido y no han comprendido la analogía. Entonces, en su rito, dan una galleta de pan, un pedacito de harina con agua, no sé cómo la hacen, ¿verdad? Diciendo que ese pan es Cristo. Ese pan, esa galleta, no sé cómo decirlo. Pero, porque no han entendido que el Señor no estaba hablando literalmente que Él es un pan y que la persona que come ese pan va a tener vida eterna, o sea, come físicamente. Lo que el Señor dice es que el verdadero pan, el verdadero alimento espiritual, no el material, que vino del cielo, es Él. Y que cuando la persona cree, que lo dice varias veces en el texto, va a tener vida eterna y va a ser resucitado en el día postrero.
Y si vemos aquí, no sé cuántas veces, pero el concepto y la idea de vida eterna se repite también varias veces. No una ni dos, se repite varias veces. Y al menos 4 veces se repite el concepto de resucitar en el día postrero. Dice el versículo 54, si me hacen el favor de leerlo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez nos habla de vida eterna y otra vez nos habla de resucitar en el día postrero. En el día, es que ya no me da. Pero dice el que come mi carne y bebe mi sangre. Eso no es literal y no es para que hagamos un rito de eso. Eso es porque el Señor Jesucristo ofreció su cuerpo en sacrificio en la cruz del Calvario para pagar el precio del castigo de muerte que todos merecemos por causa del pecado original. ¿Qué es beber la carne y la sangre de Cristo? Es un simbolismo para decir, yo recibo, yo acepto, yo tengo fe en que la obra de Cristo me resuelve mi problema de estado espiritual. Mi estado de pecado se resuelve en la obra de Cristo, porque yo merecía la muerte por causa del pecado. Y el Señor Jesucristo murió en la cruz por mí. Ese es el verdadero sacrificio, ese es el sentido de comer y beber el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso es que nosotros celebramos la cena del Señor, porque es un recordatorio de eso que Él hizo. No es que comemos y que comer la galleta o tomar el jugo de uvas es lo que hace que Cristo entre en mí. No, ya Cristo está en mí por la fe, Romanos 10 y 17, o por lo que hemos leído ahora en Juan capítulo 6. O sea, Cristo está en mí por la fe, porque yo he creído. La cena del Señor es un simbolismo, un recordatorio de lo que Él hizo. Esto, del cuerpo y la sangre de Cristo. Dice 54, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. 4ª vez que dice, resucitaré en el día postrero. Y por si acaso, también dice en el versículo 56, si me hacen el favor de leerlo. Come mi carne y bebe mi sangre en mi permanencia. Ok, vean que hay una permanencia. Esto también nos habla de la seguridad de la salvación. El que confía en la obra de Cristo, repito, honesta y sinceramente, Cristo permanece en él. Y recordamos 1 Corintios 3:16 que nos dice que somos templo del Espíritu Santo. En otro pasaje dice que el Padre y el Hijo van a habitar, hará morada en nosotros, en Juan capítulo 14, si mal no recuerdo. O sea, en realidad nosotros somos templo de Dios desde el punto de vista espiritual. Lo que hemos escuchado muchas veces, Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, Dios está en mí, Dios está conmigo. Tengo la seguridad de la vida eterna, tengo la seguridad de ser resucitado en el día postrero, porque nos ha hablado muchas veces ya en este capítulo 6 del mismo tema. Vamos al versículo 63. Como siempre me faltó pisar, es que empiezo mal. El versículo 63, Juan 6:63, ¿qué nos dice? El Espíritu de Dios que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son. Las palabras son espíritu, ¿y qué? La verdadera palabra de Dios te da vida. Son espíritus, son de carácter espiritual, no son de carácter material. No es para resolver problemas inmediatos, es para resolver el problema original, el problema espiritual de fondo. Por eso es que son vida, porque nosotros estamos espiritualmente muertos. Y eso lo dice Efesios 2, 1 y 2, ¿verdad? Que nosotros éramos enemigos y que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es que el Señor tiene que darnos vida, esa vida espiritual. Y vean qué interesante, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y vean lo que dice el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen,
porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les había de entregar. Y más adelante dice en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué? Volvieron atrás. Ya no atrás. Vea que este capítulo 6 empieza con más de 5,000 personas. Y donde el Señor les dice, es que ustedes me buscan por la razón equivocada. Por eso dice, buscando a Jesús. Ustedes me buscan por la razón equivocada. Tienen que buscarme por la razón correcta. Todavía, y no es crítica, 4 personas han llegado a la iglesia, me echaron de la casa, mi esposa esto, mi hijo esto, llegaron, se calmó un poquito las aguas. Porque buscan a Jesús de la manera equivocada, o por la razón equivocada. Y el Señor nos dice, no me busquen por resolver los problemas inmediatos, búsquenme porque hay un problema mayor que es la vida eterna. Y por eso aquí en este versículo 66 dice, desde entonces muchos volvieron atrás, y dice de sus discípulos, o sea, no era cualquiera, ¿verdad? Dice, y ya no andaban con él, les chocó, o sea, andaban buscando otra cosa, como dice Beatriz, andaban buscando lo que no se les había perdido, ¿verdad? Andaban buscando otra cosa, y realmente el Señor les hace ver con todo su mensaje, yo soy, búsqueme por la verdadera razón. Yo les doy vida eterna. Yo los voy a resucitar en el día postrero. Esa es la verdadera razón. Y entonces vea que empieza con muchos y vea lo que pasa aquí. Vea, a mí me gusta este capítulo 6 porque empieza con más de 5,000 personas y termina con 12. Vea lo que dice el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, por eso digo, termina con 12, no estoy inventando. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Entonces, el Señor nos dice, en el 67, nos hace una pregunta. ¿Qué van a hacer? ¿Ah? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué van a hacer las personas que nos ven? ¿Por qué buscamos por eso, buscando a Jesús? ¿Por qué lo estamos buscando? Pero muchos lo buscan o dicen, yo creo en Jesús, pero Jesús no mora en ellos. No, es que realmente... No buscan la palabra, no buscan cómo agradar a Dios. Es que el asunto está aquí. Ustedes las mismas iglesias lo vemos. Porque yo busco eso para trabajar la banda tocando rico, algo lo que sea. Ajá, en el grupo de alabanza, porque yo quiero estar en el de mí, ¿sí? O sea, no es malo. No es malo, pero piense, medite, deténgase a pensar si esa es la razón correcta. Por eso el tema, buscando a Jesús. ¿Por qué lo buscamos? Yo conocí un muchacho que él le tenía como miedo al pastor. Uh-huh. Y entonces él decía, no, este pastor se enoja, este pastor es y pastor. Y ahora ya no está el muchacho ahí en esa iglesia. Uh-huh. Y no buscaba a Jesús. ¿Cómo lo buscaba? Lo que buscaba era por cosa y no. Por cosa, lo que usted dice, el Dios bombero, que apaga incendios. O sea, si lo busco por eso o lo busco por cosas mayores, de que van más allá. Y quiero terminar con esto, ya, ¿verdad? Versículo 68. Y en el 67, ¿Queréis con vosotros? ¿Queréis acaso ir también vosotros? Que le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras. ¿ve? Vea, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Vea qué interesante, o sea, a Pedro le llegó el mensaje. Pedro lo vio estos 5,000, vio que sobraron 12 canastas. Y Pedro pudo haber dicho, mira, sí, estar con el Señor me resuelve mis problemas inmediatos, puedo comer tranquilo, me lleno la pancita. Pero cuando escuchó el mensaje del Señor,
comprendió efectivamente que lo que él necesitaba no era resolver esto, necesitaba resolver esto. De hecho, lo hablaron el día que se terminó el jueves. Señores, que hasta los mismos discípulos no le conocían. No. Que duraron tiempo y que anduvieron con él. Que anduvieron con él. Es más, sí, si vemos al final de Mateo 28, dice que algunos dudaban. Sí. Así dice, los mismos discípulos. O sea, pero veamos cómo responde Pedro. ¿A quién iremos? ¿Quién es la respuesta? Hay una canción muy linda de esta que Ajá. Podría buscarlo. ¿A quién iremos? Y él hace la pregunta, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Marvin? ¿A quién iremos, Isabel? ¿A quién iremos los que están viendo esto? ¿A quién iré yo? A Buda, a hacer la romería, a no faltar nunca al culto. Pero, ¿cómo estamos buscando? ¿Cómo estamos buscando a Jesús? ¿Cuál es la motivación? Y el mismo Pedro nos responde. Vea cómo responde Pedro. ¿Qué dice él? respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Ahí está. Muy palpable lo claro lo dice. Ahí está el asunto. Tú tienes palabras de vida eterna. No estaba pensando en esto. Y lo vio. Es más, no solo eso. Pedro vio caminar al Señor sobre el agua cuando iban ahí en el barco. Y pudo haber dicho Pedro, no, es que todos queremos caminar sobre las aguas. No. Pedro entendió que el asunto es este. Y que en Jesús está la verdadera respuesta, palabras de vida eterna. ¿Cómo estamos buscando a Jesús? ¿Cuál es la motivación? ¿Queremos realmente recibir vida eterna y ser resucitados en el día postrero? ¿O queremos que nos satisfagan las necesidades inmediatas? ¿Qué buscamos? Mire, y para los que dicen, no, es que Dios no es tan malo, Dios es bueno, Dios es amor y a nadie va a condenar. Quiero terminar con esto. Juan capítulo 5, versículo 29. Juan 5. Los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo condenarán. O sea, hay dos O resurrecciones. sea, ahí no es solo que lo recibía. Hay resurrección de vida y resurrección de condenación. O sea, ese argumento que Dios es amor, de que Dios es bueno y que no va a condenar a nadie. En realidad nadie se condena. Ya estamos mal porque estamos Romanos 3:23 separados de la gloria de Dios. ¿Verdad? Pero hay una solución en Cristo. Y definitivamente unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para condenación eterna. Y vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué nos motiva a buscar a Jesús? Y es nuestro deseo y es nuestra oración al Señor de que la motivación que usted tenga para recibir y buscar a Jesús sea la correcta. Recibir ese regalo de la vida eterna, recibir el regalo de la salvación y ser resucitado en el día postrero para vida, no para condenación. Una aclaración ahí. Un día, cuando uno está con Dios, verdaderamente uno caiga y se vuelve a levantar, pero sabe que uno uno siente una paz interna, que no decir que yo creo en Dios, voy al culto, pero me vuelvo peor de porque ando haciendo cosas que a Dios no le agradan. Es que eso que usted dice es importante. Y ante la pregunta de qué ocurre con aquella persona, creyente legítimo, ¿verdad? Honesto, sincero, aquella persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. ¿Y si fallo? ¿Y si peco, para decirlo como lo dice la Biblia? ¿Qué pasa?
Y entonces ahí está, que ya doña Isabel lo debe recordar bien, Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Y por eso lo pinto con verde. Porque es la luz verde para continuar con nuestra comunión con el Señor. Si confesamos con nuestra boca, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar. Bueno, dice que sí confesamos. Él dice varias cosas. Fiel, es justo. ¿Qué más dice? Para perdonar. Perdona. Y no solo eso, sino que ¿qué? Y limpia. De toda maldad. Aquí está la solución para el creyente que por alguna u otra razón, y no vamos a juzgar las razones ni las motivaciones, si cae, aquí está la solución. Por eso lo apunto en verde. Porque los seres humanos tendemos a condenar a las personas que fallan. Ah, usted hizo esto, usted hizo aquello, ya no cuente conmigo. En cambio el Señor te dice, es más, el Señor en Mateo 18, creo por ahí, o 15, dice que hay que perdonar 7 veces 7, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Imagínese Él, que es Dios. Porque Él sabe que tenía que perdonar todo eso. Sí, es más, para corroborar de que en el Antiguo Testamento la idea es la misma, o es similar, puede no decir la misma porque las palabras son diferentes. Vean lo que dice el Salmo 86, 86:5. ¿Quién me está llamando? Porque tú, Señor, eres bueno, perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. ¿Qué nos dice eso? Otra vez, desmenucemos. Tú eres bueno. Bueno. Porque tú, Señor, eres bueno, perdonador. Ah. De misericordia, más con todos los que te invocan. No invocarlo cuando hay una emergencia. Pero vean qué interesante. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos, Él es fiel y justo, perdona y limpia. Salmo 86:5 nos dice que Dios es bueno, es perdonador, tiene misericordia con los que lo invocan, con aquellos que han buscado correctamente al Señor, por las razones correctas, no por las razones incorrectas. El yo. Yo necesito un Salvador. Yo estoy separado de Dios por el pecado de Génesis 3. Separado de la gloria de Dios por Romanos 3:23. Sin embargo, el Señor dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el que les doy vida. El que cree en mí. Así es, ¿verdad? Doña Isa quiere orar para terminar. Gracias, Padre Santo, por tenernos esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por darnos el entendimiento. Te pedimos, Padre Santo, que de igual manera te hagas el entendimiento a todas las personas que lo ven, Señor, por medio de las redes. Padre Santo, que tú nos acojas para que también seamos salvos, Señor, y para que también te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo amado. Amén. Opa. Aquí, Marvin.